Vamos a estudiar las pequeñas perturbaciones que dependen del tiempo, ¿sí? Ya. Nosotros habíamos estudiado ya las perturbaciones que son independientes del tiempo, pero también hay perturbaciones que dependen del tiempo, entonces eso es lo que vamos a hacer en esta clase. Y vamos a tratar de llegar también a estudiar lo que se llaman las reglas de transición, las probabilidades de transición, y entre ellas lo que se llama la regla de transición de Fermi. Bien, entonces hagamos eso. Voy a pasar al pizarrón y veamos en qué consiste las pequeñas perturbaciones dependientes del tiempo. Bueno, en este caso, la perturbación W ya no es constante. W es una perturbación que depende del tiempo. Exigimos también que sea pequeña, ¿sí? Y entonces el H del sistema perturbado va a ser igual al H0 del sistema no perturbado más lambda W, ¿sí? Entonces esa sería la ecuación que para indicar la dependencia del tiempo nos ponemos que depende de t, y esta sería la relación, la ecuación que nos vamos a utilizar para caracterizar nuestro sistema con ese hamiltoniano y vamos a resolver, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hacemos para tratar estos sistemas? Bueno, en últimas se puede encontrar igual soluciones aproximadas, y lo que hacemos es representar primero el estado psi de t en potencias de lambda, pero antes de hacer una representación directa en potencias de lambda, vamos a expresar este estado psi de t. Sí, porque nosotros en realidad ahora tenemos que resolver la ecuación de Schrödinger completa, ¿sí? Y la ecuación de Schrödinger completa, como sabemos, sería dependiente del tiempo y h de t, de psi de t, y eso es igual a este hamiltoniano h multiplicado por psi de t. Entonces, esta ecuación de Schrödinger considera el tiempo, y aquí lo único que deberíamos explicitar es el hecho de que h0 actuando sobre los phi sub n es igual a e sub n0 por phi sub n. Entonces, con estos phi sub n podemos formar una base que es la base propia, ¿sí? La base propia. Bien, entonces nosotros vamos a desarrollar este psi de t, es lo que hacemos antes de representar en potencias lambda. Entonces la idea es igualmente representar más bien hacer un desarrollo en potencias de lambda. Desarrollamos en potencias de lambda, ¿sí? Pero inicialmente vamos a desarrollamos o representamos el estado psi del sistema perturbado, ¿sí? Este estado psi en la base propia. En la base de energía, ¿no es cierto? En la base propia que está ahí. Entonces, si hacemos eso, el psi de t va a ser igual a un sumatorio, ¿sí? Bueno, ahí tenemos que hacer un desarrollo en coeficientes de esos coeficientes los seguimos llamando los alfa i. Si hacemos un sumatorio según i de alfa i que depende de t por los phi n, ¿sí? Entonces ese sería, aquí también serían los phi sub i. Ese sería el desarrollo que nosotros tenemos que hacer de este estado perturbado. Este es el estado perturbado, ¿sí? Un estado del sistema perturbado.
Y lo podemos escribir de esa manera, ¿sí? Con este sumatorio a través de estos coeficientes alfa sub i de t. Como podemos ver en esa relación, la dependencia temporal del estado está dado a través de los coeficientes alfa y de t. Los phi sub i, estos phi sub i no dependen del tiempo, son los elementos de la base propia de esta relación de aquí. Entonces, nosotros simplemente ahora podemos centrarnos en estos coeficientes de aquí y ver cómo podemos calcular estos coeficientes. O sea, la parte fundamental de esta aproximación para tratar la perturbación dependiente del tiempo es centrarnos en estos coeficientes alfa y de t. ¿Sí? Y eso es lo que nosotros vamos a hacer ahora mismo. ¿Sí? Recuerden que también los alfa y de t son las proyecciones, es decir, eso podemos recordar estas proyecciones del psi de t sobre los phi sub i. ¿Sí? Entonces, esos son los alfa y de t, estas proyecciones. Sí, que también es importante acordarse de que se pueden calcular estos coeficientes alfa y de t como esas proyecciones de psi de t del estado perturbado sobre los phi sub i. Bueno, también podemos poner este Hamilton que está aquí, ¿sí? Este Hamiltoniano total, y podríamos hablar nosotros de H phi sub i, H, phi j, los elementos matriciales. ¿Sí? Lo mismo podríamos hacer con la perturbación, ¿no? Los phi sub i, W, lambda W si quieren, o los phi j, eso es igual a W y J, son los elementos matriciales de la perturbación. ¿Sí? Podemos desarrollar todos los operadores en la base propia, como estamos mostrando aquí. Bien, entonces, una base, ¿sí? La base propia, la base de energía. Entonces, también debemos recordar que los productos externos de los phi sub i por los phi sub i, el producto externo es igual a la identidad, o al operador identidad. Esa es lo que es la relación de Clapeyron. ¿Sí? Son tópicos, son elementos que ustedes debían conocer y que vienen de la teoría anterior que habíamos estudiado. Entonces, la idea ahora es coger esta relación 2 y reemplazar en 1 y ver qué obtenemos. Hagamos eso, por favor, cojamos 2, reemplazamos en 1 y obtenemos una expresión con la que vamos a trabajar. Bueno, veo que Santiago ya nos acompaña. Buenas tardes, qué bueno. Bueno, vamos a obtener la ecuación que ya conocían. Me imagino que en el curso anterior llegaron a esta ecuación, que sería la ecuación de evolución de los coeficientes alfa sub i. ¿Sí? Bueno, si no la tenían, entonces igual lo pueden hacer ahora. Bueno, en esta clase voy a tratar de que ustedes deduzcan muchas de las cosas en lugar de que yo les ponga en el pizarrón.
Me refiero con uno de aquí. Uso este Hamiltoniano aquí, pongámosle así, asterisco. Entonces, reemplazando 2 en la ecuación de Schrödinger, obtendríamos la ecuación de evolución de los alfa i. De los coeficientes alfa i de t. ¿Sí? Entonces, reemplazamos 2 en 1 en la ecuación de Schrödinger. Bueno, es claro que en el lado izquierdo vamos a obtener el IH, la derivada con respecto al tiempo de alfa. Vamos a cambiar en lugar de I, vamos a poner N para no confundir con el I del imaginario. ¿Sí? Eso es lo que vamos a obtener en el lado izquierdo. Y en el lado derecho, ¿qué es lo que obtienen? ¿El Hamiltoniano aplicado en la base o...? Sí, en el lado derecho lo que tienen es en últimas el hamiltoniano, pero en sus elementos matriciales actuando sobre los alfa j, ¿cierto? O sea, la sumatoria según j de h n j por alfa j de t. ¿Sí? Eso es lo que tiene, ¿sí? Entonces, esa ecuación es una ecuación que deben haberla topado en el curso anterior. Y bueno, si no, simplemente reemplazo de aquí a acá, que es la ecuación de evolución de los coeficientes alfa, los alfa, ¿sí? Entonces, el HNJ son los elementos matriciales que habíamos puesto aquí del hamiltoniano, ¿sí? Estos elementos. Esos son, ¿sí? En la base propia, en la base de energía. Y esta ecuación 3 es la que nosotros podríamos usar para trabajar un poco, ¿no es cierto? Entonces, lo primero que podemos hacer adicionalmente a lo que ya tenemos ahí es reemplazar los elementos matriciales del hamiltoniano, ¿sí? Porque el hamiltoniano tiene el hamiltoniano no perturbado más la perturbación. Entonces, podríamos simplemente hacer ese reemplazo y continuar y ver qué podemos. Entonces, ahora vamos a recordar que la J es 0 más lambda W por el phi sub J, ¿no es cierto? Entonces, ese es el HNJ y esto lo podríamos dividir en 2, que sería el phi sub n H0. Incluso podríamos trabajar un poco aquí de la siguiente manera, y acá sería más lambda por phi sub n W phi J. Y bueno, aquí nosotros tendríamos ese resultado y podríamos hacer que actúe el H0 sobre el phi sub n, y eso nos da, haciendo que actúe sobre este término de aquí. Entonces sería HNJ sería igual a phi sub n sobre H0 sobre phi sub n, eso nos da
el SVN0 por I sub n, y por phi j, y aquí sería el lambda, y este podríamos dejar como nj. Finalmente, este término de aquí nos da el N0, y esto es el delta nj, y más el lambda WNJ. Y esto es lo que podríamos poner aquí en el sumatorio, ¿sí? Entonces, hemos trabajado un poco allí, y así que nos da el IH de ADT del alfa, así igual al sumatorio de lo que está aquí, de sub n0, delta nj más lambda por WNJ. Y haciendo el sumatorio, encontramos en el primer caso solamente cuando n es igual a j va de 1, entonces en este caso nos queda el sub n, ¿sí? Si quieren lo llamamos así, IH de ADT de alfa sub n de t, entonces aquí nos queda E sub n0, y acá aquí me falta algo más, me falta este alfa n, alfa j de t. Entonces nos quedaría, cuando n es igual a j, está sumando sobre j, solamente sería el alfa n, en este caso alfa n de t, y el otro término sería lambda, el sumatorio de WNJ por alfa j. Vemos esto por alfa j de t. Entonces, esa sería la expresión que nos queda de trabajar un poco la relación 3. Y esta expresión de aquí es, en últimas, lo que necesitamos para poder encontrar los alfa n. Entonces, el objetivo es encontrar los alfa n, ese es el problema en el que estamos. Y esta relación 4 en realidad es un sistema de ecuaciones diferenciales, ¿sí? Este sistema de ecuaciones diferenciales que tenemos que tratarlo de alguna manera, ecuaciones diferenciales. ¿Sí? Entonces, este sistema, como hemos visto, lo obtiene de manera analítica, no hemos hecho hasta ahora ninguna aproximación, ¿sí? Y más bien ahora, para poder resolver este sistema de ecuaciones diferenciales, tenemos que hacer alguna aproximación, porque así analíticamente no va a ser posible. Primero depende Wn, que va a depender del tiempo, ¿sí? Este Wn, sí sería bueno aquí explicitar de que el Wn que está aquí en esta relación, que ya lo habíamos escrito, esto es phi n W, que depende de t, y phi j. O sea, este WNJ es dependiente del tiempo, ¿sí? Dependiente del tiempo, eso es lo que debemos notar aquí. Pues este término depende del tiempo, los alfa dependen del tiempo, este depende del tiempo. Bueno, es una ecuación, un sistema de ecuaciones diferenciales complejo, ¿no? No es para nada simple. Entonces, una resolución analítica podría ser en ciertos casos cuando esta perturbación es simple, pero en general una resolución analítica exacta no vamos a poder encontrar. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que hacer aproximaciones para resolver este problema, ¿sí? Aproximaciones, alguna aproximación, ¿sí? Entonces, ¿cuál va a ser la aproximación? ¿En qué consiste esa aproximación? Eso vamos a ver ahora mismo. ¿Alguna pregunta hasta ahí? No, profe. Ya, perfecto, sí. Entonces, está muy bien. Vamos a continuar y vamos a ver qué aproximación utilizamos. Entonces, yo voy a borrar todo para simplemente quedarnos con esta expresión de aquí. Y vamos a ver cómo vamos a tratar la solución de este sistema. Entonces, ponemos eso. Solución
aproximada. ¿Sí? Solución aproximada ¿de qué? De esta ecuación 5,4 y h de t de alfa sub n de t es n0 por alfa sub n de t más lambda sumatoria según j w nj alfa j de t. Entonces esta es la ecuación de evolución de los coeficientes alfa sub j. Entonces la incógnita, otra vez, las incógnitas son los alfa sub i de t. Entonces, esto no sabemos cuánto vale, eso es lo que queremos determinar, y para eso vamos a hacer ciertas consideraciones que nos permiten encontrar una solución para los alfa i de t en forma aproximada. Bien, entonces, ¿qué hacemos? Lo que hacemos es primero partir de lo que voy a llamar la aproximación cero, es decir, cuando no existe perturbación. ¿Sí? Entonces, la aproximación cero o nula cuando no hay perturbación, si quieren más simple, lambda igual a cero. ¿Sí? Entonces, si lambda es igual a cero, desaparece entonces el término que está en este extremo, este término de aquí, y la ecuación va a ser simplemente la ecuación 4 va a ser IH de t de alfa sub n de t igual a E sub n0 por alfa sub n de t. ¿Sí? Ese sería. El E sub n0 son constantes y esa ecuación que está allí es una ecuación que tiene solución. ¿Sí? Y la solución es bastante simple. Esta solución, ustedes ya la conocen, es una solución que ya la han visto antes porque es una ecuación diferencial de primer orden, muy simple, y la solución es una solución estacionaria, una solución exponencial. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la solución de esta ecuación? Es simplemente que los alfa sub i de t, alfa i de t, van a ser igual a unas constantes que les vamos a llamar BI por el exponente a la menos i sub i t dividido por h. ¿Sí? Entonces esta es la solución de esta ecuación diferencial, y esta solución se conoce como solución estacionaria porque la dependencia de estos coeficientes con respecto al tiempo es a través de esta forma exponencial, y esta es la solución estacionaria, ¿sí? Por esta dependencia temporal. Y lo que sí hay que tener claro aquí, que estos coeficientes BI que están aquí, estas amplitudes, estas son constantes. ¿Sí? Esas amplitudes son constantes. Entonces, en la aproximación cero tenemos soluciones estacionarias que nos dan los alfa i de t igual a BI por el exponente de la menos i t sobre h. ¿Sí? Ahora vamos a considerar el caso en que el sistema está siendo perturbado. ¿Sí? Entonces nosotros vamos a considerar que a nuestro sistema, que no tiene perturbación alguna, le perturbamos débilmente. Entonces consideramos ahora, vamos a poner acá la aproximación del sistema perturbado. ¿Sí? Entonces lambda es distinto de cero. Entonces, como digo, a nuestro sistema que no es perturbado, le perturbamos levemente. No perturbado, le perturbamos levemente. ¿Sí? Es decir, este W es una pequeña perturbación, ¿sí? Y si nosotros hacemos ese cambio, si al sistema le apartamos levemente de su estado previo,
Entonces, ustedes me entenderán, ustedes estarían de acuerdo conmigo, que nosotros esperaríamos la solución de esta ecuación de aquí, de este sistema, cuando hay una perturbación pequeña, esperaríamos que la solución sea más o menos como esta, ¿no es cierto? O sea, si es que le aportamos al sistema de este estado muy, muy levemente, la solución del sistema perturbado sería más o menos como esta. Los alfas se podrían expresar con la misma forma estacionaria que está aquí. ¿Sí? O sea, eso es lógico pensar, es racional entender que debería ser prácticamente la misma solución. ¿Sí? Hay un pequeño desplazamiento del estado anterior, sacamos levemente del estado anterior, y la solución que teníamos no debería cambiar mucho, ¿no es cierto? Entonces esa es la idea, que la solución que teníamos, que tenemos, no debe cambiar mucho, ¿sí? Eso es, como digo, muy razonable de pensar. Entonces, pero también es razonable entender que no debería ser la misma solución. Entonces, ¿cómo nosotros hacemos que esta solución de aquí, que es parecida a esta, sea diferente? La única posibilidad que tenemos aquí en el exponente, no podemos hacer nada, es en que estos BI ya no sean constantes, ¿sí? Entonces, la única forma de lograr que haya una diferencia y que más o menos se mantenga la misma solución es exigir que estos BI sean ya no constantes, ¿sí? Entonces, ya van a depender del tiempo. Esa es la diferencia entre esta solución, pongamos un número 5, y esta solución es 6 del sistema perturbado. Entonces, la técnica esta de resolver el sistema de ecuaciones diferenciales 4 en forma aproximada consiste de este, si quieren, un pequeño, ¿cómo llaman? Hay un término para eso, ANSAT, un pequeño truco, ¿sí? Este ANSAT, como dicen los norteamericanos, es el que nosotros vamos a introducir estos BIDT, que son ahora ya variables, ya no son constantes. Entonces, después de eso ya el resto es simple. Esta es la parte principal, esencial, y el resto ya es simplemente operar. Entonces, ¿qué es el resto? Nosotros vamos a coger estos alfa y dt y reemplazar en esta ecuación. ¿Sí? Entonces hagamos eso, por favor. Entonces, reemplacemos ahora la solución 6. Ahora, la solución 6 en el sistema de ecuaciones diferenciales 4. ¿Sí? Y las incógnitas ya no son los alfa y dt, bueno, siguen siendo los alfa y dt, pero se traslada a encontrar los p, las amplitudes que van a depender del tiempo. Entonces vamos a tener un sistema de ecuaciones para las amplitudes b y dt. Hagamos eso, por favor, si me ayudan haciendo ese reemplazo y viendo que encontramos, ¿no? Haciendo las simplificaciones debidas y encontrando el sistema de ecuaciones ahora para las amplitudes b y dt. Hagamos eso, les pido. Profe, ¿las exponenciales se pueden simplificar o no? O sea, la exponencial en la No, sumatoria. no se puede porque son energías diferentes. Ahí está el problema. Okay. Una energía es del alfa J, que esta sería la EJ en el lado derecho. Y la otra en la derivada del alfa N, que sería N, sería, ¿no?
O sea, bueno, si nos hicimos problema con los índices, a ver, podríamos nosotros cambiar los índices aquí en esta ecuación, entonces, para que no se vea un poco discordante en J, pongámosle I, ¿sí? Pongámosle I, entonces en lugar de N se llama I, y aquí sería I, ¿sí? Si quiere. Entonces, nosotros si reemplazamos, nos queda la derivada, que sería solo la derivada del primero por el segundo, ¿no es cierto? O sea, quedaría IH, y derivamos esto, de alfa I. Entonces quedaría menos I, EI sobre H, multiplicado por el BI de T, por el exponente a la menos I T sobre H. Pero esto hay que derivar el segundo término. Entonces el segundo término quedaría, si quieren, IH pongo aquí para... El segundo término sería, el exponente se queda como tal, y T sobre H, y quedaría la derivada del alfa I de T, de T. ¿Sí? No, perdón, del BI de T de T. Esta derivada. Entonces, esto sería el lado izquierdo. En el lado derecho tendríamos algo parecido, ¿no? Bueno, aquí hay algo que precisar. Esto sería el EI0. Estos son los EI0. Aquí también. Sí, son los EI0. Luego tenemos que derivar, proceder en el lado derecho. Entonces, en el lado derecho igual. Tenemos EI, EI0, y el alfa I, que es el BI, de T por el E a la menos I, es I0, T sobre H. Ese es el alfa I. Y luego va el otro término que sería lambda, sumatoria según J de W y J por el BJ de T por E a la menos I E sub J 0 de T sobre H. Entonces aquí va el E sub J. Eso sería. Entonces, este H con este H se va y me queda este I con este I se hace menos, con el menos se hace más, y me queda exactamente este término, ¿sí? Entonces, estos dos términos se van a ir. Estos dos se van. ¿De acuerdo? Y solo nos quedaría esto de aquí, que podría irse también. La exponencial no se va. El exponente no se va porque este es de I y este es de J. Entonces me quedaría de A de T de BI de T igual a lambda sumatoria según J de W y J BJ de T por E a la menos EJ menos EI sería, ¿no? O si quieren, para ordenar un poco, sería, sería EJ menos EI
cambiando el signo, sería EI menos EJ sobre H por T. ¿Sí? Eso sería. ¿Está de acuerdo? Sí, profe. Bien, entonces a esta diferencia de energías I menos EJ sobre H le vamos a llamar, pongamos aquí, I menos EJ sobre H. Esa es una frecuencia, ¿no? De energía dividida por H es una frecuencia. Esta frecuencia la llamamos omega IJ y es lo que se conoce como la frecuencia de Bohr. ¿Sí? La frecuencia de Bohr. Entonces, esta ecuación se podría poner en función de la frecuencia de Bohr, si quisiera. Bueno, en últimas, esta es la ecuación que nosotros hemos logrado encontrar y esta ecuación sirve para describir a los B y J. Igual es un sistema de ecuaciones diferenciales. Y ahora sí, para resolver esta ecuación, este sistema, y encontrar los B que nos hacen falta, las incógnitas ahora son estos B. ¿Sí? Estas son las incógnitas. ¿Sí? No sabemos cuánto vale. Nosotros vamos a utilizar un desarrollo en potencias lambda. Entonces vamos a desarrollar los B y dt en potencias de lambda. Entonces para solucionar 5. Profe, en el 5 no le falta el IH barra. A ver, sí, le hace falta el IH ahora. Muchas gracias. Sí, es que IH ahora que entra acá. Y queda IH ahora. Gracias. Entonces, para solucionar 5, desarrollamos estos coeficientes BJ de T en potencias de lambda. En potencias de lambda. ¿Sí? Es lo que vamos a hacer. Bueno, entonces, haciendo ese desarrollo en potencias de lambda, podríamos decir lo siguiente, que los BI de T van a ser igual a lo sumatorio según K, desde K igual a 0 hasta el infinito, de unos B y K de T por lambda K. O sea, vamos a expresar que los BI de T que nosotros estamos buscando va a ser un sumatorio de K desde K igual a 0, de unas amplitudes que les vamos a representar de esta manera y van a ser multiplicadas por lambda a la K. ¿Sí? Entonces es simplemente este desarrollo que podríamos hacer en estas potencias de lambda. ¿Sí? Entonces el orden de la potencia es dada por K y estos B y K que también dependen del tiempo, ¿sí? Pongamos esa, bueno, para no redundar mucho, estos también no hacer pegada la anotación, pongámoslo de esta manera, pero estos también dependen del tiempo, ¿sí? Dependen del tiempo. ¿Sí? Esos coeficientes que están allí dependen del tiempo. Entonces, nosotros hacemos este desarrollo y así tendríamos, en definitiva, que los 20 va a ser igual a, cuando lambda es igual a 0, esto me da BI 0, ¿sí? Este de aquí debería ser, abriendo un poquito para ir viendo nada más, que eso sería BI 0 más lambda por BI1 más lambda cuadrado por BI2 y así, ¿sí? Entonces, lo hago un poquito para que se vea.
ahí el desarrollo que estamos haciendo de los coeficientes BI en potencias de lambda. Sí, entonces otra vez nosotros lo que vamos a hacer es finalmente reemplazar esta expresión 6 en 5, ¿sí? Cogemos y volvemos a reemplazar 6 en 5 e igualamos los coeficientes con la misma potencia de lambda, ¿sí? Entonces eso es lo que vamos a hacer y así obtenemos una serie de ecuaciones que nos van a permitir encontrar estos coeficientes. Entonces hagamos eso, reemplazamos 6 en 5. Entonces, reemplazando 6 en 5 e igualando los coeficientes de las mismas potencias de lambda. Tenemos. Hagamos eso. Reemplazar 6 en 5 e igualar los coeficientes que tienen la misma potencia de lambda. Profe, una pregunta. Sí. ¿Los lambdas de 5 y 6 no necesariamente son iguales o sí? El lambda de 5 y 6 es el mismo. Es el mismo lambda. Ah, ya, profe. Sí, y justo eso de que es el mismo lambda va a marcar la diferencia entre el lado derecho y izquierdo de la ecuación 5 y vamos a permitirnos encontrar entonces los coeficientes que estamos buscando. Justo por eso, porque son el mismo lambda. O sea, aquel lambda que provoca la pequeñez de la perturbación, ¿sí? Entonces en cada ejercicio hay que buscar un parámetro que haga el papel de lambda. Y la idea es que ese lambda nos dé la pequeñez. En uno de los ejercicios era el campo eléctrico, por ejemplo, que era pequeño. Bueno, si ustedes revisan la literatura, cuando exponen todos estos métodos, esas exposiciones son bastante tediosas y no se logra entender bien qué mismo se está haciendo. Bueno, nosotros de alguna manera hemos logrado eliminar estas partes engorrosas que se dan las vueltas y en forma clara y bien concisa se muestra en qué consiste el método de las pequeñas perturbaciones, tanto para la parte dependiente del tiempo como la parte independiente del tiempo. Entonces aquí se ve bien, bien claro. Bueno, hagan la prueba, revisen otros documentos donde hablen sobre estos temas y van a ver que no es muy claro. Bueno, llegan a lo mismo, eso sí, pero no es fácil de entender lo que se está haciendo. Bien, entonces nosotros aquí ya en este último paso simplemente reemplazamos 6 en 5 y encontramos varias ecuaciones que nos van a ir permitiendo, que nos van a permitir ir encontrando los coeficientes. Bueno, no es nada del otro mundo, es solo cogemos
esta expresión de aquí y reemplazamos, ¿no es cierto? Entonces tendríamos IH de A de T del sumatorio según K, desde K igual a 0 de B y K por lambda a la K. Eso sería igual a lambda por el sumatorio según J de W y J por el sumatorio según K de K igual a 0 de B y K. A ver, estamos con, en este ya no sería BI, sino sería BJ. BJK por lambda K. ¿Sí? Por lambda K. Ese sería este. Sí, hay que recordar aquí sí, que este depende de T, el valor depende de T. Y esto por el exponente a la omega y j t. ¿Sí? Eso sería. Entonces, si desarrollamos un poquito, podríamos, si abrimos un poquito, podríamos ver lo que está pasando, ¿no es cierto? O sea, tendríamos la derivada de b sub i 0, ¿sí? La derivada de bi 0, k igual a 0, por lambda igual a 0 es 1, más lambda por bi1 de t, más lambda cuadrado por bi2 de t, y en fin, en el otro lado sería sumatoria según j. Aquí tendríamos igual, ¿no? Que habría que abrir este aquí. Entonces sería sumatoria según j de w y j por este sería b y 0, bj0, perdón, bj0 por lambda 0, pero multiplicado por este lambda, nos queda bien lambda, bj1 por lambda, pero con este lambda de afuera, nos da lambda cuadrado, más bj2 lambda cubo, y por el omega y jt. ¿Sí? Entonces, esta sería la expresión que nosotros encontramos al hacer el desarrollo. Y de ahí solamente igualamos las potencias con el mismo lambda. ¿Sí? Entonces, la potencia con el mismo lambda sería, por ejemplo, la potencia con lambda a la 0. Si cogemos lambda a la 0, igualamos los coeficientes. Será lambda a la 0, ¿sí? Esta potencia. Entonces, ¿cuáles son los coeficientes que tenemos? En el lado izquierdo tenemos IH de AT de BI0 de T. Igual en el lado derecho no tenemos nada. Entonces, esto debe ser igual a 0. Eso quiere decir que BI0 de T es en realidad una constante, ¿sí? Este componente, este elemento es una constante, ¿sí? Luego podemos igualar la primera potencia de lambda. Lambda a la primera potencia. Entonces los coeficientes son IH de A de T de B sub I1 de T, ¿sí? Y en el lado derecho no tenemos la primera potencia, es este de aquí. Entonces nos queda sumatoria según J de W y J B J de T
por E a la omega ij de t. ¿Sí? Ese es el resultado que nosotros obtendríamos. Ahora, de esta expresión de aquí, de esta ecuación de aquí, nosotros podríamos deducir ya bueno, aquí se conoce, en esta ecuación de aquí, se conoce este omega ij, esta observó, ¿sí? Porque es la diferencia de energías. Se conoce este BJ que acabamos de calcular en la ecuación anterior. Se conoce el WIJ, que es el término perturbativo. Entonces todo esto se conoce, ¿sí? Toda esta parte se conoce. Y acá solamente está la derivada de nuestro incógnito. Entonces, en principio, al resolver esto, que no es problema, podríamos encontrar, resolver esta ecuación diferencial, el término BIJ de t. ¿Sí? Entonces, esto podríamos calcular de aquí. ¿Sí? De esa ecuación ya podemos calcular sin problema el BI1 de t. Y bueno, y luego también podríamos hacer lo mismo para el lambda cuadrado. ¿Sí? Entonces, cuando hacemos para el lambda cuadrado, con lambda al cuadrado va a ser este término de aquí. Hagamos una vez más y h de t, de BI2 de t. Y en el lado derecho, el lambda cuadrado sería este. ¿Sí? Entonces queda sumatoria según j de WIJ por BJ de t 1 por E a la omega ij de t. ¿Sí? Entonces, no tengo otra vez esta ecuación de aquí, que acabamos de encontrar. Aquí se conoce este exponente, se conoce la perturbación, y esto de aquí acabamos de encontrar en la ecuación anterior, ¿sí? Entonces, en principio, yo puedo encontrar de aquí el BI2 de t. ¿Sí? Yo puedo encontrar el BI2 de t. Esto ya lo conocíamos, este igual ya lo conocíamos. Entonces, este es un sistema que se resuelve de forma recurrente, ¿sí? Encontrando las soluciones que necesitamos en la ecuación anterior y así podemos resolver las ecuaciones subsiguientes. Entonces, es una solución recurrente. Recurrimos a los resultados anteriores y vamos a poder así ir calculando todos los coeficientes que nosotros queremos en la aproximación que se quiera. Y de esa forma se calculan ya estos coeficientes. Entonces, incluso se puede programar y podríamos encontrar estas soluciones de manera recurrente en el grado de aproximación que nosotros quisiésemos. No sé si está entendido lo que estamos haciendo ahí. Sí, profe. Sí, de acuerdo. Así nosotros llegamos ya a encontrar los coeficientes y a dar una solución a este problema. Y la solución final, en últimas, si ya podemos calcular estos B y T, es que podemos entonces conocer los B y T originales. O sea, nosotros así tenemos ya los coeficientes y la solución. La solución sería la siguiente, ¿no? Entonces ya la solución al problema sería que los B y T queda igual al sumatorio según K de los B y K de T por lambda K. Estos ya se pueden calcular porque estos ya son conocidos, ¿no es cierto? Estos ya fueron encontrados. ¿Sí? Entonces ya tenemos los B y T y con estos B y T nosotros ya podemos encontrar, escribir los alfa, ¿sí?
los alfa de t que habíamos puesto al principio. Estos alfa sub i de t van a ser simplemente los alfa i de t van a ser igual a los bi de t por el exponente a la menos i es sub i 0 de t dividido para h, ¿sí? Entonces, aquí logramos encontrar estos BITK, con eso encontramos los BI de t, y estos BI de t ingresan aquí para darnos ya los alfa i de t, y con esos alfa i de t tenemos ya la solución que habíamos estado encontrando, es decir, los estados del sistema perturbado, los psi de t van a ser igual a la sumatoria según i de alfa i de t por los phi sub i, ¿sí? Por los phi sub i. Entonces, una vez que ya tenemos estos alfa i de t, estos los ponemos aquí otra vez y tenemos los estados perturbados. Entonces, estos son los estados del sistema perturbado. ¿Sí? Entonces, con eso ya estaría resuelto nuestro problema. Tenemos ya los estados del sistema perturbado que nos hemos encontrado de esta manera. ¿Sí? Bien, entonces, en eso consiste el método de las pequeñas perturbaciones, cuando las perturbaciones son dependientes del tiempo. Y bueno, es el proceso que se tiene que seguir. No sé si tienen alguna pregunta. Profe, ¿esa serie de potencias se trunca en algún coeficiente o...? Ese Ajá, desarrollo, sí. dice usted. Bueno, en realidad el desarrollo es infinito, ¿no? Mientras más términos usted tiene en el desarrollo, más precisa va a ser la solución, va a estar más cerca de la solución real, del sistema perturbado real. Pero generalmente en estos sistemas, más bien en estos métodos aproximados de la mecánica cuántica, cuando toma ya el tercer término y ya está bastante bien, es prácticamente similar a la solución analítica exacta que se podría intentar encontrar. Entonces, con 3 términos está bien, es suficiente. Los términos de orden superior a 3 ya contribuyen, pero esa contribución es muy pequeña. Entonces, puede terminar con 3 términos. Bien, entonces, esto es el método y ahora vamos a usar el método para ver unos resultados muy, muy interesantes, especialmente ligado a lo que se llama las probabilidades de transición de Fermi. Y bueno, hagamos un descansito ya, en unos minutos, veámonos en unos 10 minutos. Muy bien, entonces continuemos. Tal vez tienen alguna pregunta de lo que vimos hace unos minutos. No, profe, de mi parte. Bien, Juan. Entonces, vamos con la siguiente parte que está relacionada con lo que acabamos de revisar. Y voy a poner un nombre a esto, quizás llame las reglas de Fermi. Sí, pongamos ese título. A ver, voy a borrar desde aquí.
y voy a llamar a esta parte las reglas de oro de Fermi. O simplemente la regla de oro de Fermi. ¿Sí? Bueno, nosotros hemos visto que en últimas se cumple que los coeficientes BI, estos BI que están aquí, satisfacen una ecuación, la ecuación IH de ADT de BIT igual a lambda por el sumatorio según J de WIJ. Esto es otra vez los BI BJ de T por E a la omega IJT. ¿Sí? Bueno, quiero ser aquí explícito y volver a poner las energías. Y simplemente esto sería a la menos I sub J0 menos E sub I0 sobre H por T. ¿Sí? Entonces el I varía de 1 a N. ¿Sí? El WI que estaba aquí, vamos en esta parte a denominar a esta ecuación la ecuación 1. El WIJ es phi W phi J. ¿Sí? Bien, entonces esa es la expresión que habíamos encontrado para estos coeficientes BI, que son estos coeficientes de evolución. Y partiendo de esta ecuación podemos hacer la siguiente consideración. Veremos cómo solucionar esa ecuación del sistema perturbado. Pero ahora vamos a tratar esta ecuación de una manera un poquito diferente. Y para poder tratarla vamos a usar las siguientes consideraciones. Primero voy a considerar lo siguiente. Que para el tiempo t igual a 0, asumimos que el sistema se encuentra en el estado inicial I. ¿Sí? Entonces consideramos que para t igual a 0, el sistema está en el estado inicial I. Y esa es la consideración. Entonces, si es que el sistema está en el estado inicial I, usando la ecuación 1, es entendible que todos los BJ que están aquí son 0. ¿Sí? Para t igual a 0, todos los BJ son 0, a excepción de 1. ¿Sí? ¿Cuál 1? El BI. El BI, porque está en estado inicial. Este es diferente de 0. ¿Sí? Todos los coeficientes, estos son igual a 0. Pongamos para todo el J distinto de I. Los BJ son 0. ¿Sí? Entonces, la primera consideración de que para t igual a 0, consideramos que el sistema está en estado inicial I. Eso trae como implicación que todos los coeficientes sean 0, todos los PJ que es de esta ecuación, excepto el I-ésimo. ¿Sí? Y la segunda consideración es la siguiente, de que vamos a perturbar al sistema. ¿Sí? Vamos a considerar una perturbación débil que actúa sobre el sistema por un intervalo de tiempo muy, muy pequeño. ¿Sí? Entonces, consideramos una perturbación débil que actúa en el sistema
por un tiempo muy pequeño. ¿Sí? Es decir, en este caso estamos considerando, perdón, es decir, en este caso estamos considerando una perturbación pequeña que actúa, una perturbación pequeña que actúa sobre el sistema por un tiempo muy pequeño, es decir, es una perturbación tipo pulso, ¿sí? Entonces es una perturbación de pulso, ¿sí? Un pulso pequeño. Entonces, bajo esas dos consideraciones, la ecuación 1 que está aquí se puede tratar y nosotros tendríamos lo siguiente. ¿Sí? Tendríamos lo siguiente. Los coeficientes, si hacemos esta pequeña perturbación por un intervalo de tiempo muy pequeño, entonces los coeficientes B sub J se mantienen casi inalterados, ¿no es cierto? Sí, se mantienen casi inalterados, o sea, si actúa esta perturbación, es una perturbación pequeña, entonces los coeficientes B sub J se mantienen casi inalterados y nosotros en ese caso podemos escribir que el B sub J, perdón, el B sub I es básicamente para un tiempo posterior, para un momento posterior, o mejor pongamos, para momentos posteriores, podemos entonces escribir lo siguiente. Podemos escribir que el B sub I es básicamente el B sub J y vamos a denominar que el B sub I es un B final, ¿sí? Es un B final que depende del tiempo y como los B sub J son 0 y casi se han mantenido inalterados, entonces nosotros podríamos simplemente escribir que el B sub I, que ahora lo vamos a llamar B sub F, de T, va a ser igual, si estos se desaparecen, excepto 1, nosotros podríamos escribir esto como hacer la integral y de todos estos términos solo nos quedaría lo siguiente, sería el BF, sería igual, este 1 sobre H pasa abajo al denominador, entonces queda 1 sobre IH, la integral, si es que integramos esto de aquí, y del sumatorio solo nos queda el WF inicial, ¿sí? Que depende de T' por el B, bueno, por en este caso ya el B valdría 1, y nos quedaría el exponente a la menos I, E sub J 0 menos Ti 0 sobre H por T, ¿sí? Y esto integrado con respecto a T', ¿sí? Entonces, nosotros en esa situación, bajo esas dos consideraciones que se había indicado allí, tendríamos un estado inicial que se mantiene casi inalterado, lo mismo los coeficientes de su J ya desaparecen,
y el estado final es casi el estado inicial por esta pequeña perturbación, y de todo ese sumatorio nosotros podríamos encontrar esta expresión para el BF, el B del estado final, que sería igual a 1 sobre h la integral de WFI por el exponente a la diferencia de energías de la integral con respecto al tiempo, ¿sí? Entonces, esta expresión de aquí nos permite encontrar el BF, un estado inicial, aquí hablamos de un estado final, y esta BF servirá para poder nosotros calcular la probabilidad de que haya una transición de un estado inicial a un estado final, y esa probabilidad de transición del estado final, del estado inicial al estado final, esta probabilidad simplemente, como nosotros sabemos, va a ser la norma del BF, ¿no es cierto? Entonces sería BF de t al cuadrado, y esa probabilidad de transición del estado inicial al estado final va a ser igual a 1 sobre h cuadrado, ¿sí? Por la integral, bueno, esto podemos sacar de la norma si quieren, y sería la integral de 0 a t, del tiempo 0 a un tiempo t, del WFI de t' por el exponente a la menos i e sub j 0 menos i 0 sobre h por t' de t'. ¿Sí? Entonces, esta expresión me permite encontrar esta probabilidad, y esa probabilidad PFI es una probabilidad de transición del estado inicial al estado final. Entonces, probabilidad de transición del estado inicial I al estado final F. ¿Sí? Entonces, esta relación de aquí a veces se conoce como la primera relación de Fermi, y bueno, y es la que queríamos encontrar, y proviene de este método de pequeñas perturbaciones, como acaban de ver. Entonces, nosotros tenemos esta relación de Fermi. Vamos a decir como primera relación de Fermi. ¿Sí? Bien, entonces nosotros podemos usar esta expresión de aquí, que la vamos a tener presente porque nos permite hacer algunos desarrollos interesantes que vamos a seguir viendo, pero uno de ellos es la de oro de Fermi. Entonces, bueno, la idea central en este estudio es de que nosotros podemos calcular la probabilidad de transición, podemos calcular la probabilidad de transición inicial a un estado final, y esa probabilidad de transición depende de la perturbación que actúa sobre el sistema, ¿sí? Entonces, en últimas es una probabilidad de transición inducida, ¿sí? Entonces, aquí hay esta perturbación, ¿sí? Y esta perturbación es el elemento principal que se encuentra en esta integral y que está provocando la transición de un estado I a un estado F. ¿Sí? Entonces, aquí empezamos a hablar de lo que ustedes tal vez ya toparon en algún momento, de que existe una probabilidad de transición del estado inicial al estado final. ¿Sí? Esta sería el PIF, pero también existe una probabilidad de transición del estado final al estado inicial, ¿sí? Y en este caso, esas medidas de transición están producidas por una perturbación, ¿sí? Entonces hay una perturbación, WIF,
¿sí? Hay una perturbación W y F que provoca esas transiciones. Sin embargo, la teoría cuántica también admite la posibilidad de que ocurra una transición del estado final al estado inicial, del estado superior al estado inferior, de manera espontánea, ¿sí? No existe también esa probabilidad. Entonces aquí hablamos de transiciones de emisión inducida, transiciones de absorción inducida por la perturbación, y transiciones de emisiones espontáneas, que eso se puede caracterizar, se puede cuantificar usando lo que se llaman los coeficientes de Einstein, ¿no? Entonces existen relaciones y todos los coeficientes que dan esas probabilidades de transición. Entonces, aquí hay varias cosas que voy a dejar a ustedes como consulta. Entonces, eso incluso entra en los deberes. Una parte para los deberes, yo indicaré a quién de ustedes corresponde a hacer esa consulta. Entonces, una son esto de estas probabilidades de transición con los coeficientes de Einstein. Sí, esa es una de las cosas que quisiera que hagan, que vean cómo con todo esto que estamos viendo aquí, con esta probabilidad que acabo de introducir, con esta ecuación 2, cómo se puede establecer esos coeficientes de transición de Einstein. Luego, también, no sé si notaron en lo que expuse hace un momento, nosotros logramos calcular los vectores de estado del sistema perturbado, pero nunca hablamos nada de la energía del sistema perturbado. Entonces, esa es la otra parte que ustedes deberían ver cómo se calcula la energía del sistema perturbado cuando W es cuando la perturbación depende del tiempo, ¿no? La perturbación depende del tiempo. ¿Sí? Entonces, esas dos inquietudes les pongo en el deber. Uno son los coeficientes de Einstein ligados a lo que acabamos de ver, y la otra, el cálculo de energía del sistema perturbado cuando la perturbación depende del tiempo. Nosotros hicimos solo el cálculo de los estados del sistema perturbado. Bien, entonces, ahora vamos a utilizar esta expresión 2 que nos permite calcular esa probabilidad de transición, y vamos a ver un primer caso cuando la perturbación que está aquí es una perturbación constante. Entonces hay diferentes situaciones que podríamos aquí analizar, diferentes clases de perturbación. Una de ellas es que esta perturbación, como acabo de decir, aquí esta perturbación, la perturbación puede ser constante, ¿sí? La perturbación puede ser un haz de luz, ¿sí? Entonces, cuando incide un haz de luz, esta es una combinación de senos y cosenos, entonces es una perturbación armónica, ¿sí? Entonces, por ejemplo, la luz, radiación electromagnética que incide sobre el sistema y provoca la transición, entonces es una perturbación armónica. En fin, podría ser una perturbación cualquiera que dependa del tiempo, ¿no? Entonces, nosotros podemos analizar esta expresión 2 para estos casos. Y la primera que vamos a hacer, que es lo que alcanzamos en esta clase, que tenemos unos 9 minutos, es introducir una perturbación constante, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa si la perturbación es constante? A ver, ¿qué pasa si la perturbación es constante? Si la perturbación es constante, nosotros en ese caso podemos hacer esa integral. Esa integral es bastante simple, ¿sí? Vamos aquí, perturbación constante.
Entonces, esta probabilidad de transición PIJ va a ser simplemente 1 sobre h al cuadrado, la WFI, que ya no depende del tiempo, que sale fuera de la integral, y nos queda la integral de 0 a t del exponente a la menos i j0 menos i0 sobre h por t prima de t prima, ¿sí? Entonces, y esto, bueno, yo olvidé el cuadrado que está aquí, ¿no? Habría que poner el cuadrado, habría que cerrar aquí el cuadrado de la norma, entonces aquí nos queda de esta manera, ¿sí? Entonces, la perturbación sale de la integral y nos quedaría de esa forma, ¿sí? Entonces, si quieren, nos volvemos a poner en función del omega. Bueno, puedo borrar ya todo esto. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Tal vez algo que necesiten que aclare. No, ya, perfecto. Entonces, seguimos. Simplemente se entiende que la perturbación ahora es constante. WFI no depende del tiempo. O sea, el WFI igual a una constante. Entonces, podemos integrar esto de aquí y podríamos ponerlo otra vez en función de la frecuencia de Bohr. Entonces, la frecuencia de Bohr, el omega, aquí el omega IJ, y esto es igual a I menos J sobre H, y en ese sentido, el PIJ que está aquí sería igual a sobre h cuadrado, ¿sí? Este término de aquí sería la phi final del estado final, W, la phi del estado inicial, y esto al cuadrado, ¿sí? Y acá podríamos dejar bueno, esto no hace falta esto porque al final va a ser positivo, definido positivo. Entonces aquí nos queda la integral de 0 a t de e a la menos, podríamos poner en función de omega, sería i omega it y j sobre por t prima de t prima, ¿sí? Entonces esto al cuadrado. Esto de aquí es integral de ahí, es conocida, se la puede realizar, y el valor de esa integral es lo siguiente. Entonces quedaría PIJ, bueno, usar el otro marcador porque ya no se ve muy bien. Entonces podría poner que PIJ es igual a 1 sobre h cuadrado por phi f w phi inicial al cuadrado, y esta integral de aquí es simplemente el exponente a la i omega fi por t menos omega. Bueno, aquí habría que precisar, estoy un poco confundido si es FI o IF. Entonces sería por t menos 1 sobre el omega IF al cuadrado, ¿sí? Entonces esa es la expresión para esa integral de I, que nosotros la podemos verificar. Y eso es porque, bueno, esa integral es conocida, y sin embargo, este término que está aquí, ese exponente, se lo puede simplificar un poco más, y se puede mostrar que el término de aquí, el numerador de esta expresión de aquí, lo podríamos poner como e y teta, se lo multiplica para que se diferencien. Entonces el numerador se puede aproximar porque se conoce que la relación e y teta menos 1
la norma al cuadrado. Esto es igual a 4 veces seno cuadrado de θ sobre 2. ¿Sí? Y se puede expresar de esta manera. Ese exponente a la i θ menos 1 se puede poner como 4 seno al cuadrado de θ sobre 2. Y entonces en ese sentido, si usamos esta expresión de aquí, se puede, por lo tanto, escribir para nuestra probabilidad de transición del estado inicial al estado final. Y se podría escribir ahora como 4 sobre h al cuadrado, este producto interno que está aquí, y esto de aquí ya lo podemos poner como el seno cuadrado de omega if sobre 2 sobre el omega if al cuadrado. ¿Sí? Entonces esta es la expresión que encontramos para el caso cuando la perturbación es constante. ¿Sí? Y esto se puede tratar de graficar, ¿sí? Y ver cuál es la forma que adquiriría esta perturbación. Vemos que es una función sinusoidal con un periodo de 2pi sobre omega if, y se puede ver que esta expresión, si nosotros graficamos, va a alcanzar un máximo cuando omega if tiende a 0, ¿sí? Entonces se puede hacer una gráfica de esta probabilidad PIF en función de este seno de omega if, y a ver, omega if, ¿sí? Entonces nosotros podemos verificar que esta gráfica es básicamente 0, excepto para un momento cuando el omega if tiende a 0. Será cuando bueno, está mal graficado porque sería en el centro, cuando el omega if igual a 0, pero ¿sí? Sería así. ¿Sí? Este PIF alcanza un máximo cuando omega if tiende a 0. Esto quiere decir que ese máximo es básicamente esta expresión en 0 en todo lado, excepto cuando, como digo, omega if tiende a 0. Si vemos cuál era la expresión de if, eso quiere decir que van a alcanzar un máximo cuando la energía del estado inicial es igual a la energía del estado final, o similar a la energía del estado final. Entonces, solamente en esta situación se va a alcanzar un máximo, va a haber una probabilidad de transición significativa. En los otros casos, cuando no tenemos que la energía inicial es similar a la energía final, no va a haber una transición. Sí, no va a haber una probabilidad de transición. La probabilidad de transición sería prácticamente 0, y es significativa solamente cuando esas dos energías son similares, ¿sí? Entonces, esa sería la situación para este caso, de que nosotros logramos encontrar esta expresión que nos da la probabilidad de transición de un estado al otro cuando la perturbación es constante, y esa transición solo es posible, es significativa cuando la energía del estado inicial es igual a la energía del estado final. Termino con esto, 2 minutos más, solo para dar una forma final a esta expresión que acabamos de encontrar. Usando el siguiente límite, cuando el t tiende al infinito, entonces se puede mostrar que si t tiende al infinito, se puede mostrar que el límite de seno cuadrado de y sobre y, esto tiende a delta, ¿sí? Sobre pi por y al cuadrado, cuando t tiende al infinito, esto tiende a una delta, a la delta de y, ¿sí? Entonces, esto también se puede demostrar que ocurre
Y podemos usar este límite para mostrar que entonces en nuestro caso, cuando t tiende al infinito, es decir, cuando el tiempo transcurre para tiempos largos, ¿sí? Cuando en tiempos largos dejamos que el sistema se relaje, entonces para esos tiempos la probabilidad de transición, esta que tenemos aquí, dada por esta expresión, creo que es la ecuación 2, para esta parte, esta probabilidad P y J va a ser simplemente el 2 veces pi por sobre h por t, calculando ese límite, por el phi w, phi final, phi inicial al cuadrado por esta delta que acabamos de introducir, que sería la delta del estado final menos el estado inicial, ¿sí? Que es esta delta de Y. Entonces, esta expresión que está aquí es lo mismo que tenemos abajo, sino que hemos dejado que el tiempo transcurra, ¿sí? Dejamos que el sistema se relaje para tiempos largos, y esto de aquí toma la forma de esta ecuación que le llamamos 3, y para tiempos largos podríamos escribir la probabilidad de transición de esta manera. Y aquí se ve que esa probabilidad de transición es proporcional al tiempo, ¿sí? Aquí está el tiempo, aparece aquí el tiempo, y mientras mayor es el tiempo, digamos, mayor sería esa probabilidad de transición, pero siempre y cuando la energía inicial sea similar o igual a la energía final, como habíamos dicho. Entonces, por la presencia de este T se introduce lo que se llama la tasa de transición. Esta es la probabilidad de transición dividida para T, y a esto lo llamamos la tasa de transición. ¿Sí? Entonces, esa tasa de transición, este gamma y J, es simplemente 2πh por este producto interno por el delta de F menos I. Entonces, esa es la tasa de transición. Y bueno, esa es la expresión final con la que nosotros nos quedamos, y donde vemos, como habíamos dicho, que esa tasa de transición es distinta de cero solamente si I es igual a EF. Entonces, esta es la expresión última que alcanzamos a ver en esta clase, y eso sería lo que se hace cuando queremos calcular la probabilidad de transición de un estado inicial a un estado final, y cuando nosotros, pongámosle así, estado inicial, estado final, mejor, en lugar de IJ, estado inicial, estado final, estado inicial, estado final, estado inicial, estado final, ¿sí? Y cuando esa transición está provocada por una perturbación constante. Es el resultado que encontramos. Bien, si tienen alguna pregunta, por favor. Sí, profe, yo tengo una duda, no sé, creo que me estoy confundiendo. Ujú. Porque si la energía, o sea, si la energía del estado final es similar a la del estado inicial, ¿no significaría que son al mismo nivel o algo así y no habría transición? Eso me confunde. Sí, esa es una muy buena pregunta, y justo eso está pasando, ¿sí? No llegué a concluir eso porque eso lo hago en la clase que viene, bueno, en las dos clases que vienen. Aquí en realidad no hablamos de una transición en el sentido, digamos, completo en el que estamos acostumbrados, un estado superior, un estado inferior. Es más un proceso de cambio de estado sin transferir energía, ¿sí? Eso es clave lo que usted preguntó, porque lo que estamos viendo aquí es que cuando la perturbación es constante, en últimas, adelantándome un poco, en últimas no hay transiciones, ¿sí? No hay absorción de energía, no hay emisión de energía, hay un cambio de nivel, pero conservando la energía. Eso es lo que está pasando. O sea, en palabras más simples, el sistema no absorbe energía, el sistema no emite energía, el sistema prácticamente está en el mismo estado. Eso está sucediendo, porque la perturbación es constante. Es decir,
ya lo que vamos a ver en la próxima clase, las transiciones de un nivel a otro solamente son posibles cuando las perturbaciones no son constantes. Ese es el punto. Aquí estamos demostrando que como la perturbación es constante, entonces no hay transición, estamos en el mismo nivel. Justo lo que usted acaba de decir. Ya, gracias, profe. Profe, entonces estas son las llamadas transiciones no radiativas. Estas serían transiciones no radiativas, así es. Ahí se conserva la energía, no absorbe ni radia, porque la perturbación es constante. O sea, eso que nos enseñaron en algún momento, y creo que repetidas veces, de que el electrón pasa de un nivel a otro, puede emitir energía, absorber energía y cosas así. Eso aquí estamos viendo que solo es posible cuando las perturbaciones son dependientes del tiempo, si no, no hay cómo. Muy bien, entonces espero que les haya gustado la clase. Continuamos el día viernes. Muchas gracias. Una buena tarde. Igualmente.